El terrorismo. El judaísmo exalta la vida. Por el contrario, el terrorismo exalta la muerte. La Torá, el código de leyes y de ética del pueblo judío, y terrorismo son totalmente antagónicos. Y por eso, no es de extrañar que los judíos seamos uno de los blancos favoritos de las organizaciones terroristas alrededor del mundo. Para entender que alguien si es terrorista o no, ¿qué debemos hacer? Para entender que una religión, si es una religión, una palabra del terrorismo o no, ¿qué debemos hacer? La forma es como lo que el líder actual de la revolución islámica de Irán, Ayatollah Imam Khamenei, hizo una carta hacia los jóvenes europeos y norteamericanos. Les invitó a que busquen la verdad del Islam en las fuentes de primera mano. Si tú quieres saber que el Islam es terrorista o no, tienes que leer el Corán, tienes que leer los libros escritos por los mismos sabios musulmanes, a ver si el Islam habla del terrorismo, lo apoya o lo condena. No es justo para conocer el Islam referirse a lo que está pasando el día de hoy. ¿Cómo podemos saber si es la verdad del Islam o es alguna muestra, alguna representación falsa? ¿Cómo podemos distinguir eso de otro? Incluso, si queremos confiar con lo que se ve el día de hoy para entender que una religión o algún grupo o algún país, un gobierno, es terrorista o no, bueno, también hay muchos más ejemplos para los otros casos. Si el día de hoy se ve en Medio Oriente las opresiones, las agresiones y matanzas, masacres que están haciendo un grupo en el nombre del Islam, pero porque no se lee otras partes de la historia. Un investigador musulmán alemán en un programa vivo, en una conferencia, no sé dónde estaba, le preguntaron al respecto del Islam y del terrorismo. Y él respondió de muy buena forma, me gustaría decirlo. Él dijo, ustedes están buscando para encontrar los terroristas, está bien. ¿Quiénes empezaron la Primera Guerra Mundial? ¿Los musulmanes? ¿Quiénes causaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Los musulmanes? ¿Quiénes mataron a 20 millones de los indígenas de Australia? ¿Los musulmanes? ¿Quiénes bombardearon Hiroshima y Nagasaki de Japón y mataron a miles de personas? Y hasta el día de hoy la gente japonesa está sufriendo. ¿Los musulmanes lo hicieron? ¿Quiénes mataron a 100 millones indígenas de América Latina? En los últimos 50 años, el terrorismo ha tomado un gran auge en el mundo y debemos ser
intolerables con el terrorismo. El terrorismo es la acción más nefasta, perversa e infame que puede sufrir una sociedad, porque las víctimas del terrorismo son todos inocentes. Todos son inocentes. Y tú, por llamar la atención de un mundo, no puedes hacerle daño a los demás. Es perverso, es terrible. Y jamás podemos tolerar y aceptar el terrorismo, bajo ningún aspecto. ¿Y quiénes son los culpables de estas realidades? Bueno, el que practica el terrorismo, el que financia el terrorismo, es más desgraciado todavía, porque está haciéndole daño a los demás. Somos agredidos, primero por nuestra condición de judío. Sin que yo haga ningún daño a nadie, simplemente saber que soy judío ya me odian. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Por qué ese odio? O sea, que hay una cultura del odio. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros no predicamos el odio, predicamos el amor porque lo sufrimos, lo vivimos en carne propia y no podemos aceptarlo. El terrorismo es la gran plaga que corroe la sociedad contemporánea. Hay que ver qué significa el terrorismo y hay que ver quiénes el día de hoy están hablando del terrorismo y están acusando al Islam como el terrorista. Quienes ellos mismos son en primer nivel del terrorismo mundial. Estados Unidos, algunos países europeos, Inglaterra. Tan obvio que es sus opresiones. Y nadie habla de eso. Si un estudiante en un colegio en Estados Unidos en menos de un minuto mata a 20 de estudiantes de sus compañeros, ¿qué es lo que sale a las noticias? Bueno, una persona de Estados Unidos mató a la persona. A ver, pero si en un país musulmán alguien maltrata con su familia, no sé, en un país islámico alguien mató a su hermana por no sé qué razón, todo lo que sale a nivel mediático es que un musulmán hizo tal cosa. ¿Por qué no dicen un habitante de tal país? ¿Cuál es el problema con el Islam? ¿Por qué las empresas sionistas, que ellos mismos son las raíces de mucha corrupción en el mundo? Y una vez hablamos del tema del negocio de pornografía que se maneja en todo el mundo por la mano de ellos. Porque ellos mismos son quienes hablan del Islam terrorista. ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay? ¿Qué problema tienen con el Islam? El punto es que el Islam, el día de hoy, es lo que se ha enfrentado contra los abusos de ellos. El Islam verdadero es lo que no ha permitido a ellos a seguir lo que están haciendo. Y no solo en sus países, sino están despertando a otros pueblos del mundo. Y eso es lo que daña a los abusadores. Por eso hablan mal. Y por lo tanto, como dijera el Talmud, algo interesante que quiero
mencionarlo. Los preceptos de la ley judía, de la Torá, fueron dados al pueblo judío. Tenemos 613 preceptos que cumplir. En la Torá, en ese rollo de pergamino, hay 613 preceptos que el pueblo judío debe cumplir. Hay 248 preceptos afirmativos que debo hacer y 365 preceptos prohibitivos que no debo hacer. Y la Torá, estos valores, estos preceptos fueron dados al pueblo de Israel para que vivan con ellos y no para que mueran por ellos. Pues está escrito, el hombre que cumpla mis leyes, dice Dios, vivirá con ellas, con esas leyes. Levítico capítulo 18, versículo 5. Nosotros no queremos terror. Nosotros no enseñamos a la guerra, enseñamos a la vida. Israel desarrolla la agricultura, donde hay leche, donde hay miel. Desarrolla cómo enseñar a vivir, cómo educar a vivir, los desarrollos tecnológicos, científicos que produce el pueblo de Israel en el Estado de Israel. El Estado de Israel es chiquitico, más chiquitico que el Estado de Aragua. Todo el Estado de Israel es más chiquitico del Estado de Aragua, porque su finalidad es vivir en paz y hacer vivir en paz. Eso es intolerable bajo todos los aspectos y deben ser denunciados y desenmascarados, tanto político como religioso o social, desde cualquier aspecto. Todo tipo de terrorismo, todo aquello que atente y haga daño a cualquier persona, a cualquier ser humano, jamás se puede tolerar el terrorismo. Y el que tolera o simplemente se hace cómplice, pues un terrorista, no tiene otro nombre. O sea, el que se comete un acto terrorista en Pekín, en la China, en el África, aquí cercano en América Latina, en cualquier sitio, y que yo tenga la cara tan dura para decir, yo no puedo considerar esto terrorismo porque no me afectó a mí, eres un desgraciado sucio que no sabe o simplemente eres un cómplice de terrorismo, sea de donde sea, de derecha o de izquierda. Todo terrorismo es condenable y debe condenarse, venga de donde venga. Pero el que diga, tengo un ápice así, de decir, es que yo no puedo considerar a fulano o a sutano terrorista porque él no ha atentado contra mí o mi familia. Hay que mirarle la cara y decirle, ¿de qué estás hecho? ¿Acaso aquellos 10 niños que murieron víctimas de ese terrorismo eran menos pecadores que tú? Entonces no se puede tolerar el terrorismo bajo ningún aspecto. Ni terrorismo de Estado, terrorismo político, ni religioso, ni siquiera el terrorismo llamado bullying. Eso no se puede tolerar bajo ningún aspecto y en ninguna parte. Los terroristas muchas veces son manipulados. Les hacen un lavado de cerebro para hacerles creer que la acción que están cometiendo es una acción buena. Eso es perverso y terrible, jugar con las realidades, con las mentes de las personas, y por tanto no podemos aceptar, no se puede tolerar bajo ningún aspecto el terrorismo. El terrorismo es una acción perversa y terrible que bajo ningún aspecto se puede tolerar. No al terrorismo. Y el que apoya el terrorismo, aunque sea así, en un milésimo de su pensamiento está enfermo y necesita un psiquiatra para que le pueda ayudar. Pero el terrorismo es la acción más perversa que puede cometer una persona. Israel lo que hace es defenderse de los ataques, pero Israel no ataca así nomás. Pero Israel sí sufre los embates de esos ataques provenientes de los terroristas. Digo y repito, esto es un callejón sin salida. Ustedes dicen, los otros dicen, que se sienten las partes, que hablen, que dialoguen, que vivan para un futuro de paz, que vivan para construir la paz. Porque pueden vivir y convivir juntos, pueden vivir y convivir en paz y en armonía, y no lanzándose flechas los unos a los otros.
¿Quién lanza primero? Eso es lo que uno tiene que buscar a ver. Pero en realidad, lo que ha hecho Israel, como yo no soy israelí, no tengo pasaporte israelí y no vivo en la tierra de Israel. Pero lo que yo leo en forma objetiva, Israel lo que hace es defenderse de las agresiones. Israel no mata niños. A Israel le matan los niños. Ahora, ¿qué van a decir los que no son projudíos? No, es lo contrario. Y yo digo que es lo contrario. Yo no estoy ni a favor que muera ni un palestino, ni estoy a favor que muera ni un judío. Yo quiero que el palestino y el judío se sienten, vivan juntos, convivan juntos y crezcan dentro de un desarrollo científico, tecnológico, y que estén y que sean educados por la paz, que convivan en paz, porque finalmente provenimos de un mismo padre, de Abraham. El Islam anuncia claramente, a base de las razones que explicamos, anuncia claramente que qué cosas, qué multas tienen. Si tú matas a alguien, condena es la muerte. Si tú haces tal cosa, la muerte. Tal cosa, cárcel. Tal cosa, látigo. Tal cosa, no sé qué. Que más que realizar la condena, más que realizar la multa, es psicológicamente afectar a la gente, al tipo rebelde, que se alejen de las crímenes. Para poder hablar del terrorismo y de los derechos humanos, al inicio hay que quitar las discriminaciones que hay, después hablar de esto. Si un pueblo está defendiendo de su patria, Hezbollah en Líbano, está defendiendo de su patria, Israel ataca y él responde. ¿Dónde se llama eso terrorismo? Eso es el terrorismo, o cuando 5 o 6 personas de los importantes de Hezbollah y de Irán, hace un mes ocurrió, están en un carro en Siria, no en Israel, no en el país de ellos, no usurpando su tierra, que no es ni siquiera su tierra, una tierra ocupada por ellos. Vienen los aviones, atacan y matan a la gente. ¿Dónde hay la justificación? Eso no se llama terrorismo. Busquen en la historia del Islam, busquen en la historia del profeta. Eso es lo que Imam Khamenei dijo en su carta. Lean la historia de la vida del profeta para ver qué significa el Islam, para entender que el profeta del Islam acaso era un terrorista o era igual, o en algunos casos se pretende mejor que todos los profetas de Dios. Un hombre honesto, un hombre que toda su vida trató de servir a la gente de mejor forma posible. Que lean el Corán y que también reflexionen un poco por qué los gobiernos imperialistas no permiten que se investiguen los casos del día de hoy. No, el Islam no engaña a nadie. El Islam anuncia bien y espera que no ocurra, pero si ocurre, para realizar la justicia, hace lo que dice. Pero ellos no. Ellos pretenden defender los derechos humanos, pero si daña sus derechos, si daña lo que a ellos les gusta, matan, destruyen de cualquier forma posible, pero sin justificación y sin tener la razón, solo a través de engañar a la gente o no permitir a los demás que sepan la real de lo que ocurre.
Pues con respecto al terrorismo, bueno, eso me enerva indudablemente, porque el terrorismo es una cuestión que es terrible porque hace un daño a la sociedad y nosotros debemos estar siempre en contra del terrorismo. Si hay un ápice así en alguien donde se sospeche que pueda ser un foco de terrorismo, hay que denunciarlo inmediatamente. No, en nuestra sociedad no se puede tolerar nada de terrorismo. El terrorismo daña, es perverso. Nos llamaba, el Papa pone el terrorismo, lo equipara al chisme. El Papa dice, el chismoso es un terrorista. Va, coloca la bomba, destruye y desaparece. Así se define la perversidad del terrorismo. Entonces no se puede permitir bajo ningún aspecto el terrorismo.